Hola desvirgados del culo. La temporada 2016 de Fórmula 1 llega a su 20º capítulo con destino a Sudamérica, disputándose el Gran Premio de Brasil en el circuito José Carlos Pache de Sao Paulo, mejor conocido como Interlagos. En estos días llegaron varias noticias sobre el mercado de 2017 y la primera escudería en confirmar su alineación fue Guillermo Martínez, que retiene al gato con botas y hará debutar a Lance Strollface, cuyo padre es multimillonario. El canadiense de 18 años será el reemplazante de Felipe Guasa, algo que sabíamos hasta en Nepal, y con eso será el primer piloto representante de Canadá en 11 años. También se confirmó quién será el nuevo compañero de Sergio Perezoso en Fuerza Indígena y el elegido fue Esteban Bocón, quien apenas lleva 7 carreras disputadas para Manor y con menos experiencia que su compañero el señor Pascuas, quien era el gran candidato a ocupar la vacante del increíble Hulk, mostrando su decepción al conocer la noticia. Probablemente siga una temporada más en la cola de la grilla y para 2018 podría volver a ser el compañero de Gabo si es que el mariachi se va a Ferrari. Y hablando precisamente de los actuales pilotos de Indiana Force, por parte del mexicano anunció vía Twitter que rescindirá su contrato con la marca de gafas Hawkers ante un tuit ofensivo de la misma hacia México, a lo que Storban Gutiérrez mostró su apoyo a la decisión de su compatriota. Y del hombre verde se conoció quién será su compañero en Ruinol y ese será Julián Palmera. El británico tendrá su oportunidad no solamente de dejar de parecer manco, cosa que se vio durante gran parte de la temporada, ya que tendrían un coche más competitivo que el de este año, sino también de demostrar que puede estar a la par con un piloto de suma experiencia como su nuevo compañero. Y el que se va de la escudería francesa es Kevin Mancuso, quien ya encontró sitio en el equipo Pajas como reemplazante del manito Uniceg, quien había anunciado que no iba a seguir en la escudería estadounidense antes de que ésta hiciera oficial la contratación del danés. Justo después de su casamiento y lo que es peor, de la victoria de Donald Tramposo en las elecciones presidenciales de los Estados Fundidos. Parece que Gerald Samson ya no tiene futuro en la Fórmula 1. Antes de aterrizar en Brasil, Fernando Alfonso fue invitado a la Argentina por Chandon, patrocinador de su escudería, para un evento del mismo en el que enfrentaba manejando un Bugatti de los años 30 al polista Facundo Pieres, quien acorde a su profesión iba montado en un caballo. El lugar fue el Owners Club de General Rodríguez, zona oeste del Gran Buenos Aires, a no muchos kilómetros de donde vive el amigo Cuervo. Supongo que en el camino de ida y vuelta en la autopista del oeste habrá pasado frente al boliche Belief, XDXDXDXDDDD. Ya centrados en el Gran Premio, lógicamente los dos Felipes cambiaban su diseño de casco para su Gran Premio de casa, pero para Felipe Gasa no era solamente eso, porque Sherwin Williams le preparó una decoración especial cambiando el Martini por Massa en el cubremotor y por Obrigado, que es gracias en portugués, en el alerón trasero. Pero había alguien más que iba a cambiar su diseño de casco, Luisito Hamiltongo, como homenaje a su ídolo Ayrton Senna, y no es la primera vez que lo hace cuando viene a tierras verde-amarelas. Ese amarillo del casco hace acordar a su etapa en McLaren antes de cambiar por el blanco en 2014. En la conferencia de prensa del jueves, esta fue la imagen más destacada. Fingerman parecía que quería irse de ahí cuanto antes mientras tenía a los dos pilotos de orina de Chuck Norris a sus costados y a Charlie Whiting delante suyo, a quien insultó en el pasado Gran Premio de México protagonizando una de las polémicas del año. En los libres matutinos del viernes vimos como Carlos el Lechero y Coti Sorokin volvieron a subirse después de casi media temporada al Pajas y al Truñol, que se había parado tras la entrada al pit lane. Por la tarde frenando a fondo dejaba su coche a un lado de la pista por problemas en el ERS para irse a la curva 2 a hacer de camarógrafo por un rato. Esta es la segunda vez que el asturiano utiliza una cámara de la FOM, ya que lo había hecho tras el podio de Monza hace 4 años. Y muy bien parece que no se le da, XD. Lo único que destaco del sábado por la mañana es que un paraguas saltó a la pista, cruzándose en la primera curva por delante del Botarate, que afortunadamente evitó llevarse puesto al paraguas. Jaimito llega a 60 poles, siendo el tercer piloto en la historia que llega o supera esa marca. Es la segunda suya en Interlagos y la 11ª de la temporada, asegurándose así el trofeo al piloto que haya logrado más poles en el año. Pero Mierdeces rompe otro récord, y es el de poles en una misma temporada llegando a las 19, algo que se sabía de antemano ante tal superioridad. Su compañero El Gominas vuelve a acompañarle en la primera fila siguiendo su línea conservadora, teniendo la opción de consagrarse campeón de forma anticipada si arriesga para ir a ganar.
El señor Frío clasifica tercero y por cuarta vez consecutiva supera a Sebastian Vettel los sábados. También es la cuarta vez pero en 5 grandes premios que Máximo Verstappen supera a Kanguroman en las sesiones clasificatorias. Desde Monza que no se ve al menos a un Ferrari Rosé por delante de un Fred Full. Es el mejor sábado de la temporada para un romano grosero que con su séptima posición se coloca delante de coches más competitivos como son los dos Fuerza Indígena con Juli ganándole la partida por tercera vez consecutiva al Mariachi y el McLaren de frenando a lo hondo, que no se mete en la Q3 desde Singapur. Los Guillermo Martínez tuvieron una actuación bastante pobre si tenemos en cuenta que en los entrenamientos estuvieron mejor posicionados de donde estaban habitualmente mientras que el Manito Unice hace un sándwich entre ambos. Esta es la peor posición de salida para Masa de Pizza en su Gran Premio de casa. Carlos Saitama no pudo obrar el milagro de meter a su toro roñoso en la Q3 como ya hiciera en Estados Unidos y México, e incluso fue superado por su compañero el mafioso cubata por tercera vez en 5 grandes premios. Julián Palmera se mete en la Q2 por 17 milésimas, suficientes para dejar eliminado a su compatriota José Botones y algo más de distancia con su futuro ex compañero el vikingo Mangante. Los Menor humillaron a los Suaver al sacarles 2 décimas de ventaja pero Esteban Porrón fue penalizado con 3 posiciones por obstaculizar a Palmera Canaria durante la Q1, por lo que deberá salir el último. Romano Granjero era la primera víctima de una pista completamente mojada y terminaba con su juas contra el muro cuando iba en camino a colocarse en la séptima posición de salida. Es la segunda vez esta temporada y también en su carrera en la que el piloto francés no será parte de la competencia. Minutos más tarde, dirección de carrera avisa que la salida se demora 10 minutos hasta que confirman que la carrera se iniciará detrás del coche de seguridad ante la imposibilidad de correr las primeras vueltas en piso mojado con normalidad. Después de 7 vueltas detrás de Bernd Maylander, por fin comienza la acción en Interlagos. Máximo Descarten sorprende a Raikkonen en la primera curva arrebatándole la tercera posición mientras que Kevin Magnesio es el primero en entrar a boxes para cambiar de los full wet a los intermedios, una decisión bastante arriesgada a mi parecer viendo que la pista no está apta para esos neumáticos. Luego le imitaban los McLaren, los Guillermos, Kilobytes, Julián Palmiero y Marcos Erección para intentar tener una ventaja ante el resto de competidores que todavía calzaban los de lluvia extrema. Antes de iniciar la vuelta 11, Fingerman pierde el control de su Jaguar yéndose al césped para terminar trompeando y mirando en dirección contraria, algo que en estas condiciones resulta completamente peligroso ya que uno de los de atrás podría llevarse lo puesto. El alemán logra reemprender el camino para finalmente entrar a boxes para calzar los neumáticos intermedios. En la vuelta 13, Marcus Kras Ericsson pierde el control de su Suaver para terminar contra las protecciones, al estilo Mark Webber pero con la diferencia de que los daños del coche del sueco fueron mucho menores que en el Jaguar ET del australiano hace 13 años. Aquí queda nuevamente evidenciado que Paquet Ericsson es un peligro en la pista mojada aparte de ser resistente a este tipo de impactos y encima el muy hijo de puta detiene su coche en la entrada a boxes, bloqueando la misma pero eso no es un impedimento para los orina de Chuck Norris, que de todos modos entraron para cambiar por los intermedios, pero uno de ellos terminaría saliendo perjudicado por entrar con el pit lane cerrado después del aviso de dirección de carrera con una sanción de 5 segundos. El coche de seguridad hacía su segunda aparición en la carrera ante los trozos del suben en el medio de la pista mientras el piloto que lo conducía decía que se encontraba bien. Este es su quinto abandono del año y el segundo por accidente o daños provocados por choque. Luego la realización mostraba que en el momento previo al relanzamiento, Perezoso hizo un trompo y perdió la posición con el hombre sin cuello mientras que Storban Gutiérrez se vio superado por Masacre antes de la línea del safety car, lo que posteriormente se traduciría en una sanción de 5 segundos para el veterano de casa. La carrera se reanuda al iniciar la vuelta 20 pero la bandera verde dura unos segundos porque Borrachonen hace un peligrosísimo trompo en plena recta principal, en la que en el primer contacto con el muro pierde el alerón delantero y de casualidad ninguno de los que venían detrás se lo llevó por delante, terminando a un lado del muro que divide la pista del box tras un fuerte impacto. Es el tercer abandono de Químico en el circuito que lo vio quedarse con el título en 2007, ya que los otros dos fueron en sus 2 primeras temporadas. Primero se decretaba la tercera intervención del safety car, que era insuficiente porque luego se iba a ondear la bandera roja por el accidente de Rinconete en una pista que parecía más de patinaje artístico que de carreras.
Ya con los coches estacionados al final de la calle de boxes, Puzolanito se pasea por el box de Mierdanor al estilo Miguel Zapatero en Australia 2006 cuando entró en el de Toyota, mientras que el Fuerza Indígena del Increíble Hulk contaba con un nuevo patrocinador, XDXD. Ya en serio, el Indiana Force no pudo esquivar el alerón delantero del Truñarri que se encontraba en medio de la pista, quedando un trozo del mismo en el alerón del coche número 27 que debió ser modificado. El orden de la carrera era este, con los mierdeces al frente seguidos de Mad Max, Hulkenberga, Willy Rex, trata de arrancarlo, Felipe Noso nauseabundo, sí, ver para creerlo, un Sauber Duval en zona de puntos, el señor Sonrisas y los menor de Gabocón y Pascual Berlusconi. Carl Johnson seguía paseando por boxes ajenos y llegaba para el de pajas como visita a algunos de sus amigos de San Andreas, que habrán ido encubiertos para sacar cierta información sobre el manito Unicef, aparente miembro de una banda enemiga, antes aliada. Durante el highlights de la primera parte de carrera, las cámaras captaron al Niga cuando le daba su camperón a la Griguero para que ésta no tuviera frío. Tal vez posteriormente le haya pedido su número para que se encuentren en un hotel por la noche, XD. Pero no solo eso, ya que antes de reiniciarse la carrera volvió a usar su casco original, ya que en el amarillo especial entraba agua por la visera. En la vuelta 21 se retoma la actividad de carrera y 2 vueltas más tarde entra a boxes el increíble Hulk porque tenía un neumático pinchado y por eso cae hasta las últimas posiciones. Luego descubríamos que había una baja y era la de Julián Palmera, ya que tenía la suspensión delantera derecha de su truñol rota tras embestir al mafioso cubata después del accidente del señor Frío. Eso le pasa por ciego y paquete, XD. Pero en la vuelta 28 se iba a ondear por segunda vez la bandera roja y el público reaccionaba con clara contundencia entre pulgar abajo y abucheos. También hubieran hecho esto, jajajajaja. Esto es una vergüenza, váyase puta mafia, váyase. Por esto tuvimos que rascarnos las pelotas unos minutos más hasta que la carrera se reanudara a las 4 de la tarde hora local. En la vuelta 29 se retoma la actividad detrás del coche de seguridad, que al final de la vuelta 31 abandona la pista y con eso regresa la acción bajo la lluvia de noviembre, como la canción de los Guns N' Roses. Máximo Verstappen toma el exterior de la curva 3 y le sirve para quitarle el segundo puesto al Gominas, en la que podría ser una de las mejores maniobras del año. El holandés habrá dicho algo como esto tras superar al líder del campeonato. En las vueltas sucesivas, el Ricito supera en la frenada de la primera curva a Carlos Saitama para pasar al quinto lugar y en el mismo lugar Sebastián Vettel pasa al 10º puesto tras dar cuenta de un Pascuas a la berlinesa que poco y nada podía hacer contra el Ferrari Rosé. Doble adelantamiento en la primera curva durante la vuelta 36, con bota sucia sobre Pascual Berlusconi y Hulkenberg sobre el vikingo Mangante, pero el alemán de Indiana Force no se conformaba y también dejaba atrás a su compatriota de Mierdanor. El otro monoplaza naranja y azul, conducido por Esteban Bocón, le abría el paso a Christian Cage en la curva 3 sabiendo de las limitaciones que tenía a su disposición, y también para evitar recibir un insulto del niño loco alemán, XD. En la vuelta 38 llegaba el gran susto para Maximiliano Desempaten al perder el control de su Fred Full en plena aceleración pero controla a tiempo su monoplaza evitando de esa manera chocar contra el muro y eliminarse de la carrera. Y aparte logra mantener a Nico HS detrás suyo pese a su desliz, la verdad, hoy estuvo impresionante el niño. Su compañero Mr. Colgate entraba en boxes en la vuelta 41 para calzar los intermedios pero antes de cambiar las ruedas sus mecánicos no debían tocar nada durante 5 segundos por la sanción ya mencionada antes y salía 11º por delante del Magna Defender. 2 vueltas después Veterinario supera en la curva 10 a un Fernando Alfonso que no cede tan fácil y tras Mergulio el tetracampeón alemán no le deja nada de pista al bicampeón asturiano, pasando a la 7ª posición. En la 44 hace su detención Max Steel para poner también los intermedios y apenas cae al 5º puesto, justo por delante de Flipado Naciente y Sebastián Vetusto, quien supera al brasileño de Suben en la primera curva y retrocediendo un poco, Julandrón sacaba de la pista a su reemplazante para 2017 Esteban Porrón saliendo de la curva 3 mientras luchaban por el 9º puesto. Ahora le tocaba al invertido perder el control de su monoplaza pero afortunadamente también logra retomar el control. Una salvada que puede valer oro, y mucho oro, ya que si trompeaba y chocaba contra el muro tenía el campeonato completamente perdido.
En la vuelta 48, Felipe Casa se va largo tras la curva 13 e impacta contra las protecciones para terminar en el muro del lado interno bloqueando la entrada del pit lane, pero eso no es un problema para Esteban Guitarras, quien logra esquivar al Guillermos por centímetros. Esta no es la manera en la que Masa de Pizza quería despedirse de su público. Luego desde el lugar donde dejó su monoplaza fue caminando hasta el box con una bandera brasileña en sus manos y llorando emocionado ante la ovación de los espectadores más los aplausos de los mecánicos de Percebes, Ferrari y su equipo Sherwin-Williams, pero más emotivo fue cuando se abrazó con su esposa y su hijo. Una gran despedida para quien fuera el primer brasileño en ganar el Gran Premio de su país tras 13 años y que perdió el campeonato después de ver la bandera a cuadros. Era muy obvio que iba a salir el safety car para que la grúa retire el Martín y que los auxiliares puedan retirar los trozos que quedaron, mientras el rey del Shui, el señor Pascuas y Máximo Spanten hacían su respectivo cambio de neumáticos. Orina de Chuck Norris perdió la gran chance de ganar la carrera con Max Steel. En la vuelta 56 se reinicia la carrera y forrando pa'l fondo hace un trompo muy peligroso en ese momento cayendo hasta el último lugar. El Super Stint de Mad Max había comenzado en el relanzamiento dejando atrás a Kevin Magnate, Gerald Sampson y Pascual Linea Verde, y en la vuelta 58 supera al Botarate tras la curva 3 mientras que en la vuelta siguiente Philippe Al-Nasser defiende bien su sexta posición ante los ataques de Hülkenberg. Esta vez firmó la tregua con el piloto de Brasilia, que está logrando el milagro de sumar los primeros puntos para su escudería este año. Volvemos con el niño, que en Mergulio supera espectacularmente por el exterior a su compañero el señor Sonrisas, para más tarde dejar atrás a Kilobytes después de que Hulk haya superado por fin a Flipado Naciente. La siguiente víctima era su rival de la Fórmula 3 europea Esteban Locón, mientras el otro Esteban tenía que abandonar por problemas eléctricos y sin ocultar su enojo, reflejado también en el encontronazo que tuvo con su jefe. De regreso con los Red Bull, el Ricito superaba por el exterior de la primera curva a su ex compañero Mr. Torpedo y en el mismo lugar una vuelta más tarde superaba por el interior a Esteban Bocón después de que Escapen haya dejado atrás a un nauseabundo que nada podía hacer para detener la fantástica remontada del holandés. El único piloto local que queda en carrera también se vería superado por el otro Fred Full, que alargó la frenada y trazó por el exterior de la curva 1 para hacerle caer al noveno puesto, suficiente con todo lo que hizo en la lluviosa pista de San Pablo. Trata de arrancarlo, estaba colocado en una impensable cuarta posición manteniendo a raya a un Bateres que no podía acercarse lo suficiente, pero por detrás Mad Max viene hecho un misil tras apartar de su camino al increíble Hulk, pero cuando ya alcanza al Feguarri, este no le permite al holandés que le adelante por fuera de la curva 4, pero en Shunsao tampoco quiere ceder y termina perdiendo la quinta posición teniendo que poner medio coche sobre el césped tras la maniobra de un Descarten que va en busca de su ex compañero Carlos Saitama, que nada puede hacer para mantener la cuarta plaza. El mariachi iba a ser el último en el punto de mira de un Máximo Spanten que quiere el podio como sea, dando por terminado su show a 2 vueltas del final con un espectacular adelantamiento por fuera en la curva 10, pero el mexicano trataba de mantenerse a la par del Red Bull, que a partir de Shunsao iniciaba su escapada. Carlos Sayasin no iba a mantener a Fingerman mucho tiempo y cae al sexto lugar después de que el tetracampeón le haya superado en la frenada de la primera curva. Igual, aplausos para el madrileño. No pasa más nada importante y el Niga gana su 9ª carrera de la temporada, la número 52 en la máxima categoría, quedando solo por detrás de Miguel Zapatero en la tabla histórica de ganadores y por primera vez en 10 participaciones gana este gran premio. El público cambia los pulgares bajos y abucheos por los aplausos tras disfrutar de un carrerón que al principio parecía que iba a ser la peor carrera de la década solo por detrás de Japón 2014. Y lo más importante de todo, alarga la definición del campeonato hasta Abu Dhabi, ya que reduce otros 7 puntos con su compañero, quedando a 12 con 25 en juego. La princesa Peach solo tenía que hacer su negocio para el campeonato ante la imposibilidad de seguir el gran ritmo de Jaimito y tiene el último y decisivo match point a su disposición. Máximo Escapen ha sido todo un Rainmaster y su actuación en estas últimas vueltas quedará para siempre en la memoria de todos los que vimos esta carrera y más aún de los que fueron al circuito. Esta vez lo de piloto del día lo ha tenido muy merecido, al igual que esa celebración al cruzar la meta, no como en México. El holandés también se convierte en el piloto más joven de la historia en conseguir una vuelta rápida con 19 años y 44 días, batiendo el récord que ostentaba Nico HS desde su debut en Bar en 2006 cuando el alemán tenía 20 años y 258 días.
De este modo orina de Chuck Norris se asegura el subcampeonato de constructores tras sacarle 71 puntos a Ferrari Rosé, que tenía la tercera posición asegurada tras verse totalmente superado por la escudería de la bebida energética y sacarle más de 200 puntos a Fuerza Indígena, que también asegura de manera casi definitiva la cuarta posición sumando 18 puntos contra ninguno de los Guillermo Martínez. Perezoso logra su segundo mejor resultado del año y es otro de los que debería ser nombrado piloto del día si la votación en vez de elegir a un solo piloto elija a más, al igual que un Carlos Sainete que repite por tercera vez esta temporada la sexta posición, su mejor posición de llegada en Fórmula 1 hasta ahora. Christian Cage también ha remontado pero en la parte media de la carrera y lo bueno para el alemán es que mantiene la cuarta posición del campeonato por apenas 5 puntos sobre Mad Max. Hülkenfeld, como le llama el amigo Shinichi, se vio afectado por un pinchazo antes de la segunda bandera roja, lo que le quitó toda opción de pelear por el podio pero aún así llega en zona de puntos. Kanguroman no pudo ir al mismo ritmo endemoniado que su compañero y solo puede ser octavo, su segundo peor resultado de la temporada. Atención a lo que verán ahora. Filipe Al-Nasser logra el milagro de llevar a su haber a la zona de puntos por primera vez esta temporada y desde Estados Unidos 2015 que no puntuaba la escudería suiza, también con un noveno puesto del brasileño. Con estos 2 puntos dejan a Menor en el último lugar del campeonato de constructores y por primera vez desde 2009 que no puntuaban todas las escuderías en una temporada. Aparte, esta sería su peor temporada puntuando desde 1999, cuando en ese entonces solo puntuaban los 6 primeros. McChacken solo se lleva un punto de Interlagos en su Gran Premio número 800 de la mano de Frenando a Fondo, que remontó tras el trompo en el último relanzamiento y a pocas vueltas del final le arrebató el 10º puesto a un Esteban Ocon que también se vio superado por el gato con botas, perdiendo la gran oportunidad de darle a Menor su segundo punto del año después del conseguido por Pasquale Berlusconi en Austria. Pese a no sumar, el francés de 20 años ha hecho una gran carrera manteniéndose en los puntos durante gran parte de la misma y seguramente Australia 2017 será la apertura de su casillero. Después encontramos a los que lo han pasado muy mal en condiciones difíciles, con el butanero en el peor de los casos sufriendo con el pobre rendimiento de sus neumáticos. Esta carrera fue la segunda más larga de la historia solo por detrás de la insuperable de 4 horas en Canadá 2011 y desde Austin 2015 que todos los pilotos que llegaron terminan dentro de la vuelta del ganador. Como ya dije, pensé que sería no la peor, sino una de las peores carreras de la década por las 2 banderas rojas antes de llegar a la mitad de la prueba, que en ese momento dio un giro radical para convertirse en una de las mejores del año y la verdad no sé con cuál carrera quedarme. Casi 20 días después de la carrera termino subiendo este vídeo porque el hermano del señor de atrás de la pantalla y él estaban terminando de editar otro vídeo que se subió a este mismo canal pero que fue borrado por miedo a que cierren esta cuenta, por lo que debió subirlo a su cuenta personal de Facebook ya que aquí existen antecedentes del puto copyright de mierda. A ver Sebastián, ¿qué les puedes decir a los de YouTube y sus políticas de copyright? Muy bien Váteres, gracias por decir lo que pensamos sobre esto. Bueno, es momento de despedirme y nos veremos dentro de una semana o en 10 días. Adiós.